Hace un año, un poco más de un año, se libera la importación de combustible. Pero resulta que para poder cumplirlo tengo que hacer 170 pasos para poder ser un importador de combustible. Hemos tenido gobiernos socialistas, hemos tenido gobiernos militares, hemos tenido gobiernos con revoluciones, hemos tenido gobiernos durante más de 20 años con los que nos han puesto camisas de fuerza. Y a pesar de eso, como sector exportador, siempre hemos puesto el pecho y hemos salido adelante. Déjenme ser empresario exportador. Bienvenidos a La Hora de la Verdad Podcast. En este nuevo capítulo me acompaña Osvaldo Barriga, presidente de los exportadores de Bolivia, de CADEX y de CANEP, la Cámara Departamental de Santa Cruz y la Cámara Nacional. Nadie mejor que él para hablar de exportaciones, de producción, de lo que Bolivia saca al mundo. Así que bienvenido, Osvaldo, a nuestro podcast. Muchas gracias. De verdad que es un gusto estar aquí en La Hora de la Verdad y poder hablar con la verdad de cómo avanzar de aquí en adelante como país. ¿Cuál es la verdad o la realidad de los exportadores hoy en Bolivia? ¿Se puede hacer una radiografía, digamos, con un resumen corto? Estamos complicados. Complicado. Si querés que lo pongamos en simple. Estamos complicados, pero te lo voy a dividir en un minuto. Sector exportador de minerales está muy bien. Okay. Podría estar mucho mejor. Claro. ¿Ya? ¿Y por qué podría estar mucho mejor? Hoy está muy bien porque hemos tenido muy buenos precios a nivel internacional. Hoy el sector exportador de minerales es el que está sacando la cara por Bolivia. Y la otra realidad, tenés la realidad del sector agroindustrial, productor de alimentos, que si bien es un sector que siempre es pujante, siempre va para adelante, es un sector que está con demasiadas restricciones. A pesar del nuevo gobierno, seguimos con restricción de exportaciones, seguimos con cupos, seguimos con banda, seguimos tramitando un permiso para exportar, más allá de que el trámite, a diferencia del anterior gobierno, hoy sale rapidito, o sea, en 48 horas tengo mi permiso, pero sigo pidiendo permiso para exportar, cuando en realidad debería ser libre. Debería ser libre. ¿No? Y en la parte minera el gran problema es la inseguridad jurídica, como en todos los demás sectores. ¿No? Claro. Ahí entre medio tenés manufacturas, tenés servicios, todo eso que necesitan incentivos, necesitan apoyo y necesitan normativas. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos regular, podríamos estar mucho mejor, y si se hacen las cosas que se tienen que hacer dentro de 4 años, podemos decir estamos bien. Va a depender qué piense Bolivia. ¿Qué se tiene que hacer? Cambiar normativas y cambiar el chip. Bolivia lleva un chip hace no 20 años. Bolivia lleva un chip hace 70 años. Acostumbrados a las subvenciones, acostumbrados a el comunitarismo, que no es malo, pero tampoco puedes obligar una cultura de comunitarismo a una cultura productiva. Todas deben convivir a nivel nacional. Normativas como la ley de inversiones, que está ya presentada, la ley de minería, una ley en la que genere seguridad jurídica para aquel que tiene contratos mineros y con eso atraer inversiones mineras que no son chicas, son de mucho dinero. Y Bolivia necesita esa inyección. Seguridad jurídica para el agro, biotecnología para el agro, dotación de combustible para todos los sectores, no solo el agro, sino el agro, el transporte y todo lo demás. Y un marco normativo en el que nos quitemos el chip de ser un país de individualismo. ¿Por qué digo individualismo? Mi sector necesita recibir un precio beneficiado de ese sector para mí. Eso fue lo que nos llevó los últimos 20 años. Claro. Las subvenciones, el tema del combustible, sí. Y ahorita estamos en el tema de que los 18 versus los 9.80, ¿para qué hacerlo así? Debería ser 18. Sí, pero es que los pasajes se van a encarecer, la canasta familiar se va a encarecer. Es normal. Hay que asumirlo de una vez. Hagámoslo para que dentro de 2, 3 años, cuando se acomode la economía, nosotros también estemos mejor. Claro. Todo. Pero si seguimos dependiendo de $200 millones al mes, que es lo que le cuesta al país subvención, 2.500 millones de dólares al año, que no tenemos, le cuesta al Estado mantener una subvención, un subsidio para que
el pasaje de transporte no suba o para que el tomate no cueste más caro. Claro. En realidad, el combustible es de los pocos que no se manejan en base al mercado, ¿no? O sea, el tomate, la cerveza, el arroz, el pollo, todo sube y baja todos los días y nadie dice, no pasa nada, ¿no? Nadie dice nada. A ver, y mostrame a ver un país como Perú, un país que le va muy bien económicamente. Paraguay, que lo envidiamos, le va económicamente bien. Argentina, que ya está entrando a una situación de estar mejor. Brasil, Chile. El combustible es libre y sube y baja todos los días. Así es. No es que sube y baje. Y lo mismo con el dólar. Y ahorita en esos países es más caro que en Bolivia, incluso en 18. Incluso en 18, y estamos hablando del diésel, todavía no hemos bajado la gasolina. Claro. Pero todo debería eliminarse. Varias personas me van a echar hate después de este podcast, pero tienen que entender que la realidad del país es transparentándose y es un proceso. Además, es vivir una mentira tener un precio que está presionado no podemos seguir virtualizados. Bien. Osvaldo, hemos tenido 53 días de bloqueos. ¿Qué lecciones hemos aprendido, o ustedes los exportadores han aprendido de esos 53 días? Es horrible la monodependencia. O sea, nosotros dependemos de una ruta para llegar al Pacífico. Y es la ruta que pasa por el sector donde estaban los principales gestores de los bloqueos. Y es una ruta, un sector, el Chapare, por donde siempre va a haber problemas. No va a cambiar de un día al otro. No va a cambiar. Y veamos Colombia. ¿Cuánto tiempo hace que existe el ELN, las FARC, los disidentes? Y en esa zona... Más de 50 años, claro. En esa zona no se produce. No se puede pasar ni transitar normal ni tranquilamente. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Y como país necesitamos ser un país de integración. Y para que nos vaya bien como país, tenemos que integrarnos, pero tenemos que tener alternativas. Por eso hemos venido trabajando ya en alternativas reales para poder cambiar un poquito nuestra monodependencia. El Pacífico para nosotros es importante. Claro. Empecemos desde Chancay. El puerto peruano. El puerto peruano de los chinos, uno de los puertos más grandes de Latinoamérica. Así es. Callao. Perú también. Hilo y Matarani, los cuatro puertos peruanos. Tenemos los puertos de Arica, Iquique, Antofagasta y Mejillones. En Chile. Estamos hablando de 8 puertos que están en el Pacífico que los vamos a necesitar porque nos unen con principalmente el estado asiático, el continente asiático, pero al mismo tiempo nos lleva hacia la costa oeste de Estados Unidos, que es una de las costas más importantes. No podemos dejar de pensar también en nuestros puertos en el Atlántico y no podemos olvidarnos de la soberanía que nos genera un puerto como Puerto Bush. Bien. Pero eso es un proyecto un poquito más a largo plazo. En el cortísimo plazo, hoy se está construyendo un corredor bioceánico que va desde Brasil hasta Chile y pasa por Paraguay, que es el corredor de Capricornio. Correcto. Ya está listo, ya está terminándose, ya se está terminando de unir y como Bolivia no podemos quedar ajenos a ello. ¿Cómo nos conectamos? Cuéntenos. Por Yacuiba. Ok. Primero por Yacuiba. Hoy por Yacuiba yo puedo bajar hacia Argentina, tomo Tartagal y bajo desde Tartagal y comunico con el corredor bioceánico de Capricornio que estamos mencionando. Ese es en el cortísimo plazo. Claro. ¿Qué tengo que hacer ahí? Es habilitar un paso de frontera en el que no sea tan lento como hoy sucede en la zona de Pocito. Claro. Que es muy lento el tráfico. Además que es inseguro. Tanto en tamaño y en trámites. Y por el lado ferrocarrilero no pasa nada. Eso sí, avanza porque se hace el traspaso de carga y no hay problema. Pero necesito que la parte de transporte terrestre sea más viable. Y eso lo estamos trabajando ya con el gobierno de Bolivia y con el gobierno de Argentina. Ok, salir por el sur entonces, desde Santa Cruz, Yacuiba y conectarse con el corredor de Capricornio. Corredor de Capricornio me lleva hacia allá, o si no por Argentina mismo, claro, bajo hasta Rosario, que es uno de los puertos que más utilizamos en carga. ¿Qué se saca por ahí o qué se sacaría por ahí? Todo. Todo. Yo puedo llegar desde el corredor de Capricornio, puedo llegar a Mejillones, puedo llegar a Antofagasta. Antofagasta es mineralera, Mejillones es multipropósito y mineralero y granelero. Okay. Los puedo llevar. Los granos que hoy llevo a Arica los puedo llevar a Mejillones si es que se encuentra bloqueado el país en algún momento, sin depender de las carreteras que hoy me llevan a Arica. Entonces tengo una alternativa, no es la única. Perdón, para ir a la otra. Eso
¿Qué implica? Primero, ¿qué significa cortísimo plazo? Y si hay que hacer alguna inversión adicional ahí. Inversiones de corto plazo, no. Inversiones en caso de que quedara chico este paso de frontera. Hay unas inversiones que estamos trabajando con el subgobernador, en realidad el gobernador del Chaco, Ya. ¿no? De la región Chaco. Estamos trabajando otro nuevo paso de frontera que necesita un par de kilómetros de carretera. Eso es proyectado a 1 o 2 años si se hacen las cosas bien. Ya. Y ahí sí que el flujo sería constante, sin problema. Ahora, otra alternativa es nosotros desde Roboré hasta la frontera con Paraguay, hacia el sur, tenemos 90 kilómetros de un camino que ya existe, que no hay que hacerlo de cero, sino ya existe, solo que hay que convertirlo en carretera, que es de Roboré a Hito 7. 90 kilómetros, en Paraguay ya existe esa carretera. Me uno, pongo ya existe frontera. Pavimentada, quiere decir. En Paraguay, sí, nosotros tendríamos que pavimentar. 90 kilómetros. 90 kilómetros es una carretera departamental, se está trabajando con el gobernador y con sus asesores para que eso sea una realidad. Otra realidad es viendo las alternativas. Ustedes han escuchado que en la zona de San Ignacio ya se está hablando de una carretera que nos una con Brasil. Correcto. Obviamente esa zona tiene una alternativa de salida por Vilabella, desde Vilabella hacia Portobelo, Manaos, hacia el exterior. Hacia Amazonas. Por el Amazonas puedo salir a la costa este de Estados Unidos o hacia Europa o la costa oeste de África. Es un poquito más larga esa. Es más larga, un poquito más cara, pero es menos cara que tener 53 días tu carga parada, ¿no? Ese tema es un tema que tenemos que tomarlo muy en cuenta. Y eso también puede venir con un proyecto ferrocarrilero. Hasta ahora no hemos tocado el Chapare, ¿no? Cuando se dio la alternativa, ya estábamos en pleno paro, en pleno bloqueo, nuestros transportistas empezaron a buscar alternativas. Entonces empezaron a sacar carga por Villamonte, desde Villamonte hasta Tupiza, por Tupiza a Uyuni, Uyuni Colchane, que es ya frontera con Chile, Colchane Iquique. Le buscaron la salida dando vueltas por todos lados. Son caminos que en gran parte están ripiados, 100% transitables, que necesitan construirse. Obviamente tienen que convertirse en carretera, pero ahí tenés una alternativa adicional para salir a Iquique, nuevamente dejando de lado a quienes quieran bloquear al país. Otras alternativas ya están más por el norte. Zonas productivas que hoy se están dando. Yo les hablaba de Chancay, ya estoy hablando de Iquique. Arica va a seguir siendo uno de los principales puertos por el tema del Tratado de 1904, por todos los acuerdos, los volúmenes que manejamos. Ahora, Mejillones es 20 veces más grande en producción, en capacidad, en movimiento, que lo que es Arica. No le resta, porque Bolivia va a necesitar. Y esto viene ya a otro tema que les voy a mencionar al terminar. Pero vámonos a la zona del norte del país. El norte del país produce castaña. Más de 200 millones de dólares al año sacamos en castaña. Maravilloso. 53 días parados. Yo tenía más o menos 450 camiones parados en Palos Blancos, en la zona de los Yungas, del trópico paceño. Subyungas. Subyungas, y no podían avanzar por los bloqueos. Esa carga se echó a perder, esa carga afectó a los castañeros, esa carga llevó casi a la quiebra a los castañeros. Por lo tanto, ¿qué se necesita? Y esto va a tomar 2 años. Uno, el puente que nos une Guajará con Guayaramirín, ¿ya? Para salir por ahí a Portobelo, Europa, que son los principales mercados de destino de la castaña. Ahora, no me puedo quedar ahí. Tengo que también pensar en Pando. Pando es otra de las zonas productoras importantísimas. Y ahí la gobernadora de Pando, la gobernadora Gabriela de Paiva, está haciendo un excelente trabajo, se han conseguido se la ve muy activa ella. Más que activa, genera resultados y está trabajando por resultados en crear las condiciones para que las carreteras de Pando nos unan por distintas salidas hacia carreteras del Perú y hacia carreteras de Brasil y también con Rivera Alta, cerca allá, ¿no? Guayaramirín también, ¿no? Todo esto es para unirnos de alguna manera en las zonas productivas, poder apegarnos a lo que va a ser el corredor bioceánico ferrocarrilero del Brasil. Con Perú. Con Perú, ¿ya? Donde nosotros vamos a poder también hacer descarga ahí. Correcto. Teniendo eso
y una buena salida por Cobija, viendo a Cobija como una zona franca, vamos a tener una alternativa para carga paceña que vaya del norte paceño hacia Pando, por Cobija, puedan salir hacia Perú y por Perú pueden utilizar los puertos que mencionaba, Chancay, Callao, Matarani o Hilo, el que más le convenga, claro, dependiendo de los servicios que hayan contratado. Entonces, las alternativas para Bolivia están ahí. La Paz ya no solo dependería de un desaguadero o de un Arica, sino que tendría una alternativa por el norte del país. De acuerdo. Nuevamente, haciendo lance a quienes quieren hacerle bloqueo al país, mantenerlo como tranca, y no quiero decir nada en contra de Cochabamba, sino a la gente que en su momento le hizo terrorismo de Estado a Bolivia. A los que bloquean. A los bloqueadores. Entonces, si en su momento Cochabamba es el centro de distribución natural del país. Totalmente. Y es lo que tiene que trabajar Cochabamba con nosotros, y lo estamos trabajando de manera coordinada. Y ahí ya empezás a tener un mapa de las alternativas. Unos son a cortísimo plazo, quiere decir pueden implementarse en los próximos 6 meses. Otros son a 1 año, otros son a 2 años y otros son a 5 o a 7 años. Pero digamos que en los próximos 5 años la realidad de las rutas de exportación pueden dar un giro y tener otra realidad. Sí, depende de lo que haga el gobierno o deje de hacer. Claro. Lo bueno es que estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y con el gobierno planteando una estrategia nacional de logística. Bien. Porque esto que les estoy mencionando tiene que enmarcarse en un plan no de gobierno, tiene que enmarcarse en un plan estratégico del país. Claro, claro. Y el plan estratégico del país no es pensado a el periodo de gobierno, sino es pensado a 10, 15 y 20 años. Y que cada gobierno vaya avanzando. Y que se vaya avanzando como Estado y no como país. Por eso esta estrategia hemos planteado que sea una ley. Bien. Y que una vez tengas la ley, se conforme un Consejo Nacional de Logística. Eso ha sido planteado. Estamos viendo, obviamente, el avance un poco lento de parte de la aprobación de leyes, pero ojalá y todos los temas políticos que no nos han dejado avanzar hasta ahora, sí, le den luz verde para avanzar. Bolivia tiene muchas cosas que exporta, pero tiene también muchas cosas dormidas, digamos, que puede exportar, lo que se llama el potencial, digamos, ¿no? ¿Cuáles consideras que son los principales potenciales? ¿O que se produce o que se exporta poco o que no se exporta simplemente y que Bolivia puede despegar y podamos ser de alguna manera una pequeña o gran potencia? Te mencioné algunos. Sí. La castaña son 200 millones, pueden ser fácilmente 400 en el corto plazo. Ya. Porque la castaña está. Claro, está ahí. Cosechamos del fruto que cae al piso. Así es. Lamentablemente por la recolección, es básico, ¿no? 100%. Pero tiene un efecto multiplicador social muy importante con las familias que son las recolectoras. Por lo tanto, la castaña, los productos amazónicos en general son un potencial mayúsculo. Sí. Y te explico por qué. No por el solo hecho de la recolección, sino porque esto se convierte en un potencial de la emisión de bonos de carbono, créditos de carbono, y que generan un financiamiento adicional a todo esto. Ahora, esa es una zona. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Darles seguridad, dotarlos de mejores condiciones financieras, dotarlos de mejores condiciones logísticas, y esto crece por sí mismo. Y el mercado principal, digamos. El mercado tenemos. Tenemos mercado. La castaña se compra y se... Facilitarle para que el producto llegue al mercado. Con que incrementemos en un 15% la demanda mundial, esto significa para nosotros fácilmente 400 millones de dólares. Ahora, la quinoa. La quinoa, en la época de don Evo Morales, se generó una falsa expectativa con el gran año del grano dorado. Sí, se hizo una campaña mundial, incluso mucho show ahí. Benefició a los peruanos. Benefició a los peruanos. Listo. Y los bolivianos miraron de palco mientras su quinoa se iba de contrabando al Perú, porque no teníamos las condiciones ni monetarias, ni fiscales, ni comerciales, ni logísticas para que el pequeño productor, el campesino de las provincias que bloquearon en La Paz, el campesino del productor en Potosí, en Oruro, alrededor del lago, de la famosa quinoa real, lo aprovechen. Maravilloso. Lo otro que como Estado no hemos hecho un posicionamiento de la quinoa real del país. Que esa es única, ¿no? No se da ni en Perú. Hoy por hoy,
con la disculpa de mis queridos hermanos peruanos, mucha quinoa boliviana se va de contrabando al Perú para mezclarse con la quinoa que no es de tan buena calidad como la peruana y con eso mantienen mercado. Esa quinoa debe quedarse en Bolivia, pero ahí se tienen que hacer gestiones internas para que el productor mejore. Se tiene que mostrar los beneficios de la quinoa boliviana. Te doy un ejemplo, entre la quinoa boliviana, así como la quinoa, el sésamo boliviano siempre recibe un premio en el mercado internacional. Premio, quiero decir, te pagan más por el sésamo boliviano. ¿Por qué? Porque tiene mejores características, tiene mejor proteína, tiene mayor contenido oleico, tiene mayor contenido de zinc, lo convierte en un superalimento. Versus lo de todo el mundo, el sésamo boliviano es el mejor pagado en el mundo. Eso puede suceder con la quinoa. Lamentablemente no se ha hecho ese trabajo. Otro producto de gran potencial es la quinoa. Otro gran producto que nosotros ya lamentablemente como Bolivia no lo hemos impulsado es el servicio. Los servicios. Yo tengo servicios logísticos, servicios de consultoría, servicios tecnológicos, todo eso. No tenemos una norma que nos ayude a convertirnos en exportadores de servicios. Países como Uruguay exportan 7.000 millones de dólares en servicios. Nosotros no llegamos a 75 millones de dólares. ¿Y servicios, qué te refieres en estos casos específicamente? Servicios profesionales. Consultoría. Profesionales en general, pero tecnológicos también. Call centers. Vos sabés que existe una gran cantidad de jóvenes en Bolivia que reciben sus sueldos en el exterior y los manejan vía taquenos, vía Meru y todas estas. Son agentes porque reciben sueldo en el exterior y trabajan en casa, son homework lo que hacen ellos, home office. Y ese home office ellos trabajan para entidades internacionales como call center. ¿Te imaginas si yo les doy las condiciones a esas entidades para que les den oficinas, le den espacios como sucede en otros países, Dell, IBM, HP, cualquiera, aerolíneas, servicios de mecánica, los servicios postventas de autos, ya no los atienden directamente los dealers, sino también los atienden desde fábrica a través de estos servicios. Esto tiene que normarse. Se tiene que hacer, y si yo a eso le sumo mayores condiciones para inversiones en el país a través de zonas económicas especiales, no las que hoy escucho a muchos personajes políticos hablando de zonas económicas especiales como una reivindicación política, sino reales zonas económicas especiales, vamos a tener las condiciones para poder atraer esas inversiones de verdad. Hay que copiar un poquito lo que hizo Panamá. Panamá tiene una zona económica especial que se llama Panamá Pacífico. Copiemos eso. Las cosas buenas hay que copiarlas. ¿Cuáles son las características principales de eso? Mejores condiciones migratorias, mejores condiciones laborales, mejores condiciones fiscales, mejores condiciones no tributarias, sino financieras. Tratamiento de mis activos. Yo en una zona económica especial puedo darle un tratamiento especial dependiendo de la zona en que me encuentre. Si hay empresa, voy a decir, por decirlo, una aerolínea, que sabemos que en Bolivia no tiene la capacidad técnica para contratar la cantidad de ingenieros aeronáuticos que se necesita y poder hacer el servicio técnico acá, por decir. Entonces que, por decir, Airbus traiga a sus técnicos durante los primeros 20 años para capacitar a las generaciones y que después sean bolivianos. Hoy mi ley de migración y mi ley laboral no me deja que puedan venir tanta cantidad de técnicos en un esquema de una empresa que trabaja dentro del país. Por eso se aplica una zona económica especial. Es lo más simple. En ese marco, en ese espacio, la regulación y las leyes son distintas. Hay que regular, hay que normar. Y con eso das condiciones para que la gente pues, se pueda enmarcar en este cuadrado. Sabemos que los bloqueos son un obstáculo fáctico que no te permite exportar. ¿El Estado también ha sido un obstáculo para no exportar? Claro. Las restricciones a las exportaciones que te mencionaba al comienzo. Cuando yo tengo un país que desde el 2011, o un gobierno, desde el 2011 me pide y yo gestione un permiso para poder exportar y que me den un cupo y me obliguen con cupos a venderle a Sancho, Pedro y Martín, ese cupo para empezar ya se presta a corrupción. Claro. Y se presta a mercado negro. Y después me obligan a vender a una banda de precio por debajo de mi precio de indiferencia de exportación, promover el contrabando.
Este señor, que era, voy a especular, no quiere decir que esté hablando en realidad, viene un señor al que yo le tenía que vender un producto con $100 menos por tonelada de alimento para su animal. Ese señor, en vez de convertirse en productor de ese animal, agarra esa tonelada y se la lleva al exterior, la exporta por $100, no exporta, la lleva de contrabando. Claro. Y gana $100 por tonelada en centavos, sin hacer nada. Promueves contrabando, que es lo que está pasando con el combustible. Claro. Si hoy el combustible vale 9.80, pero en Perú vale 18 pesos. Facilito. Hay una listo, buena ganancia. hasta la casera que antes tenía su kiosquito en un lado prefiere poner a su hijo a hacer cola para llenar su camioncito, llenarlo en un bidón y después pasárselo al vecino del otro país. Simple. Totalmente. Aritmética simple, claro. Olfato de comerciante, ni siquiera necesita... Y ahí, ¿quién los controla? Nadie. Pero el perjuicio va en contra de los bolivianos porque ese dinerito no entra a Bolivia como un beneficio para todos los bolivianos. ¿Hay alguna norma que ha caído en lo ridículo en los últimos años? Es decir, ¿cómo me van a pedir este papel, digamos? Todo lo que tenga que ver con permiso. Ese famoso país tranca que hoy se menciona. Te voy a dar un ejemplo. Ya. Hablando de los combustibles. Hace un año, un poco más de un año, se libera la importación de combustible. Sí. Pero resulta que para poder cumplirlo tengo que hacer 170 pasos para poder ser un importador de combustible. 170 requisitos tengo que cumplir para ser importador de combustible. Para eso pues me voy a mi casa y me dedico a seguir haciendo lo que quiero hacer. No importa. Claro. Sale una resolución en la que me dice estás libre de poder importar combustible a las estaciones de servicio. ¿No? Ya pueden importar y comercializar su propio combustible. Pero resulta que cuando ya vas vos a la autoridad, a la ANH, resulta que te dicen, no, es que tenés que cumplir A, B, C, D, E, X, Y, Z requisitos, pero es que ya lo hice. Ya mi tanque era para premium, no quiero vender premium, quiero vender gasolina importada. No, tenés que volver a hacerlo los planos de nuevo. Pero ya están hechos. No, tenés que volver a hacerlos de nuevo. Porque no lo has hecho conmigo. No, y simplemente tenés que hacerlo porque yo soy burócrata y porque a mí me da la gana que se haga así. Ese es el problema ahora. Claro. No podemos jugar de esa manera. Y esas son normas que son irrisorias. Queremos ser un país libre de tranca, cero tranca, pero seguimos teniendo burócratas que me ponen tranca. Ok, echémosle la culpa al gobierno pasado, pero tus funcionarios de hoy siguen siendo funcionarios tan burócratas como los otros, claro. No sé si serán siendo los mismos o serán otros que lo que quieren es poner tranca porque lo que quieren es ser aceitados. Eso nunca va a hacer que el país avance. Por supuesto. ¿Cómo imaginas las exportaciones en los próximos 10 años? Pongámosle, para pensar en país, no en gobierno. En los próximos 10 años, ¿cómo estaremos? Yo te voy a comentar. Yo el 2025, junto con mis colegas y los técnicos, tanto de la CADEX como de la CANEP, escribimos un pequeño documento que se llama Visión Bolivia 2025-2035. Ok. Este plan Bolivia Visión 2025-2035 se agarra de 4 ejes. Uno, el macroeconómico típico, el segundo habla de la parte productiva, el tercero habla de comercio exterior, el cuarto de obras públicas, o sea, de obras de infraestructura en general, el quinto habla de educación, el sexto habla de gobernanza, el séptimo de sostenibilidad y el octavo de temas jurídicos que se adapten a esto. Ahí, en la parte de comercio exterior, cuantificamos que podemos llegar justamente en los próximos 10 años, 25, 35, fácilmente a $30.000 millones de exportación, haciendo bien las cosas, haciendo y trabajando bien. Cada sector, económicamente hablando, tiene sus necesidades. Y ahí cuando hicimos un tema de diversificación productiva, incluso hablamos del sector gremial. Claro. En el sector gremial vos tenés necesidades muy básicas, pero que son muy importantes. A ver, nadie tiene seguridad jurídica sobre su puesto.
No son dueños, claro. No son dueños de su puesto, oye, pero dale seguridad. Claro. Lo mismo que se quiere hacer con la tenencia de tierras, que fue una de las leyes polémicas, la 1720, que hubiera sido espectacular mantenerla. Sí. Lo mismo tenés que hacer con el sector gremial. Dale seguridad jurídica sobre su puesto. Y su puesto que se convierta en una herramienta financiera también. Claro. Yo pueda acceder a créditos. Después, el sector constructor necesita también sus cosas, el sector transporte necesita sus cosas, el sector industrial general necesita sus cosas, el sector agroindustrial, el sector agropecuario necesita biotecnología, seguridad jurídica de la tierra, no más a los avasallamientos. Lo mismo te pasa en minería. Vos sabés que en minería hay predios avasallados, concesiones avasalladas hace más de 20 años y no logran sacarlo. No lo sé. Es mucho peor que lo que vivimos nosotros acá. Claro, por supuesto. Obviamente no lo conocemos, pero eso es lo que sufren nuestros colegas del sector minero. Si vos haces las cosas bien, puedes llegar a 30 mil millones de dólares en los próximos 10 años sin problema. ¿De cuánto que es ahora? Ahora estamos cercanos a los 8.000. De 8.000 a 30.000 podría subir las exportaciones. Es más, dependiendo cómo se comporten la minería este año, claro, podemos llegar a 10.000 millones de dólares, okay, lo cual sería formidable para los bolivianos. Pero es solo por un tema de factor precio. Hoy es precio. Si haces las cosas bien, incorporando inyección de capitales e inversión, vos podés superar esos 8.000 o 10.000 millones, podés llegar a 20.000 o 25.000 millones en los próximos 2 años. En los próximos 2 años. ¿Se puede hacerlo? ¿Es un tema de voluntad? ¿Dependemos mucho del gobierno, del Estado? ¿O se puede avanzar sin ellos? No se puede avanzar sin que el Estado o el gobierno lo haga, pero más que nada es nuestra tara mental, hermano. Okay. Te lo digo así, el decreto 5503 de febrero o de enero, que lo tumban en enero, era un decreto que era como que el acomodo. Mucha gente dice el 21060, pero era el 5503. Era una buena base que nos iba a acomodar hacia adelante. Tuvieron que bajarlo porque los que están acostumbrados a la mamadera, los que están acostumbrados a las subvenciones, ahorita tenés mucha gente corcoveando por el tema del diésel, los que están acostumbrados a que por tener un país tranca ganan platita, esos se van a oponer siempre a que tu país avance. Entonces es un cambio de tara mental en el país. Y la tara mental no estoy acusando ni estoy echándole mal a nadie, sino yo tengo que ir y hablar con el pequeño productor de la provincia de Lípez. Tengo que ir a hablar con el pequeño productor en la provincia de La Paz, porque ellos tienen preocupaciones y necesidades tanto como tienen los queridos agricultores de San Julián. Claro. Pero tenés que entender su realidad, y su realidad es muy diferente a la del agricultor de San Julián o al recolector de Riberalta. ¿Ya? Cuando entendés eso como país y no como región o como sector específico, empezás a moverlo. ¿Qué hay que hacer nuevamente? Ir y hablar con cada uno de ellos, buscar desarrollo para ellos, se puede, no es imposible. En los lugares donde no tenés capacidad de desarrollo productivo, busca alternativa, genera parques de servicios de exportación, genera parques de producción de energía, alquilarles la tierra, comprarles la tierra, darles para que ellos puedan producir energía dentro de sus propiedades y que te la vendan y que con eso ganen. O sea, a cada sector, a cada región le podés dar una alternativa. El tema es, ¿cuándo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y te dejan hacerlo? Claro. Porque los intereses políticos de los del pasado no quieren dejarlo hacer. Y ahí es donde tenemos problemas. Nuestro gran problema es que aquellos que usurparon el poder durante tanto tiempo y usufructuaron del poder durante tanto tiempo, no quieren que el país avance porque esta gente vive de un país en la pobreza. Claro, hay un negocio en eso. Claro, es un negocio en que tu país siga siendo pobre, porque tu discurso sigue vendiendo y mantenés a la gente en la pobreza haciéndote esto, pidiéndote, dame bono. Y de vez en cuando le das un poquito. Le das un bonito, queda feliz, pero seguís manteniendo a la gente en la pobreza en vez de enseñarle a producir. Totalmente. Lo que decían, no les des el pan, sino enseñarles a pescar. Claro, el pez enseñarle a pescar, claro. ¿Cuántas personas o cuántos agentes, no sé cómo se llama técnicamente,
exportan en Bolivia? O sea, ¿cuántos son los exportadores bolivianos? ¿Hay un número? Tenés una base, un universo que se puede decir que son como 2.000 empresas en el país. 2.000 Pero empresas. verdaderos exportadores no deben sobrepasar en este momento a unos 400, verdaderos exportadores. Cuando me digo verdaderos exportadores es que tengan una gestión de exportación, por lo menos de una exportación Permanente. cada cierto tiempo, cada 2, 3 meses, etc. Okay. Pero muchas empresas, cuando vino el boom del dólar, dijeron voy a ser exportador. Empezaron a inscribirse como exportadores, generaron su primera exportacioncita, hicieron sus dolaritos, pero eso no son exportadores esporádicos, son esporádicos. Okay. Más o menos deben ser, formalmente, eso habría que verificarlo con la aduana, no quiero especular, pero no deben ser más de 500 empresas. Más de 500 empresas. Y eso también puede crecer en base a los potenciales. Muchísimo. ¿Te imaginas si yo le pongo una norma de exportación de servicios? Ustedes aquí con el podcast, con el programa, pueden exportarlo el programa. Claro. Y eso es una exportación de servicios. Por supuesto. El cirujano, yo conozco muchos amigos que son grandes médicos en Bolivia y que muchas veces se van y hacen servicio en Estados Unidos, en Brasil, en el Albert Einstein, en Estados Unidos, en Houston, en Childs, en Mayo. Pero eso queda su platita allá y nunca se registra esa gestión. Entiendo. Se convierte en un exportador de servicio. Un servicio profesional que queda allá la plata. Claro que sí. ¿No? Entonces puede crecer. Y si yo hago bien las cosas, puedo hacer que los emprendedores de hoy, que son abandonados, nadie los apoya, salvo algunas fundaciones privadas, pero desde el Estado muy poco. Esos emprendedores, de ser emprendedor hoy, puedan tener una visión de exportación mañana. Hoy que les vaya bien en el mercado local, pero siempre con una visión de ampliarse a la exportación. ¿Por qué no? Hay gente que exporta o ya lleva cuñapeja a Estados Unidos claro. O las salteñas, pero no están formalizadas esas exportaciones. Pues no se sienten seguros, no se sienten respaldados, no se ha hecho la gestión de la apertura de sus mercados realmente. Ahí lo van y lo venden como pau de queijo, que los brasileños han hecho su trabajo, pero Bolivia no. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y Bolivia es rica y es diversa. Por supuesto. Si tuvieran que pedirle a los exportadores algo al gobierno, es decir, una sola cosa al gobierno, ¿qué le dirían? Libertad para ser empresario exportador. Déjenme ser empresario exportador. Se sienten muy atados. Yo creo que si le preguntas a un agropecuario te va a decir lo mismo. Claro. Si se lo preguntas a Klaus de la CAO te va a decir lo mismo. Si se lo preguntas a un minero te va a decir lo mismo. No los ha dicho, sí, es así. Déjenme ser. Si me dejan ser, yo puedo ser mucho más. Claro. Vos hablas con un comerciante del Alto, es capo para el mercado. Claro. Un comerciante del Alto, un comerciante de una feria en La Paz, un comerciante de Cochabamba, te va a mostrar lo que es el libre mercado. Grandes comerciantes. Apliquemos no, pequeños. Pequeños comerciantes, pero grandes en sus actitudes, digamos, en sus actitudes y capacidades. Son gente de mucha capacidad. Vos le decís a un transportista, ¿qué querés ser? Quiero estar libre para poder producir, quiero tener combustible para poder transportar. Déjenme ser transportador. Entonces yo creo que ahorita un empresario, un emprendedor, un exportador, lo que te va a pedir es libertad real. Eliminemos el discurso socialista que nos empobreció y denme las condiciones para ser libre exportador, siempre cumpliendo la ley, nunca fuera del marco de la ley, pero cumpliendo con libertad mis posibilidades de crecer. Finalmente, Osvaldo Barriga, presidente de CANEP y de CADEX, ¿qué le dice a los exportadores? A ese exportador castañero de Pando, de Beni, al minero, al agroexportador, a todos los exportadores. ¿Qué mensaje les da en este momento que es de crisis, que es complicado, pero que hay planes e ideas y esas no faltan? En los últimos 70 años Bolivia ha pasado por una cantidad impresionante de dificultades, por una cantidad impresionante de gobiernos. Hemos tenido gobiernos socialistas, hemos tenido gobiernos militares, hemos tenido gobiernos con revoluciones, hemos tenido gobiernos durante más de 20 años que nos han puesto camisas de fuerza y a pesar de eso como sector exportador siempre hemos puesto el pecho y hemos salido adelante. Nuestra resiliencia y nuestra capacidad de innovación y desarrollo siempre hacia el frente y estoy seguro que haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora podemos llevar a Bolivia mucho más adelante de lo que lo hemos hecho hasta este momento.
Osvaldo Barriga, muchas gracias por su tiempo. No, pues un placer estar con ustedes para cuando lo necesiten. Es un gusto poder comunicar a la población y comunicar a nuestras comunidades lo que necesitamos y lo que somos. Así hemos conversado con Osvaldo Barriga, presidente de CANEP y de CADEX, respecto a muchos temas relacionados a la exportación, al potencial que tiene Bolivia y a las grandes cosas que se pueden hacer en los próximos años si hacemos bien las cosas, como decía él. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.